Bienvenidos amigos al desarrollo del examen final tomado en CEPREUNI correspondiente al curso de geometría. Tenemos una pregunta de veracidad de proposiciones. Excelente. Dice la primera proposición, si tres rectas paralelas no coplanares determinan exactamente tres planos. Yo diría que sí. Y sabes que hay un ejemplo muy bonito que podría darnos la veracidad de esta proposición. Observen, por favor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si trazo dos rectas paralelas? Hay algo que no se va a poder negar, que es la determinación de un plano. Ahí lo tenemos. Excelente. Pero si tengo una tercera recta paralela a ambas, que no pertenece al mismo plano, estaría generando un segundo plano. Y estas dos últimas, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, tendríamos por tercer plano. Ahí lo tienes. Lo que acabo de dibujar en el fondo es una superficie prismática. Esta primera proposición entonces es verdadera. Excelente. Sigamos. Sean las rectas L1, L2 y L3 y un plano P. Dice que si L1 interseca perpendicularmente a P, L2 es perpendicular a L1 y L3 es perpendicular a L2. Entonces, L3 interseca a P. Vamos a preparar el plano y sobre el plano voy a dibujar dos rectas. ¿Por qué? Porque la teoría dice que toda recta perpendicular a un plano debe de ser perpendicular a dos rectas del plano. Observemos. Ah, qué interesante. Definitivamente L1 es perpendicular al plano. Muy bien. Ahora dice, L2 es perpendicular a L1. Pero ya se imaginan la cantidad de perpendiculares a L1 que existen. Sí, definitivamente. Vamos a dibujar una. Ahí la tenemos, ¿de acuerdo? Perpendicular a L1. Luego dice, L3 es perpendicular a L2. Ya te imaginas la cantidad de perpendiculares a L2. Entre ellas, L sub 1, ¿no es cierto? Pero ya te imaginas, lo cual significa que dentro de toda esa cantidad debe haber una que es paralela al plano, que es esta de acá, mira, ve. Eso es. Y si es paralela al plano, entonces no deberá cortar al plano, ¿verdad? Sin embargo, acá dice que L3 debe intersecar a P. Definitivamente falso. La tercera propuesta me dice lo siguiente. Si los ángulos que determinan la recta L1 con la recta L3, a ver, ¿qué te parece? Eso es, el ángulo alfa, ¿verdad? Ángulo de medida alfa, excelente. Y dice, y la recta L2 con la recta L3 tienen la misma medida, o sea, L2 con L3 también tienen un ángulo alfa. Comprendido, ¿verdad? Eso implica entonces que L1 y L2 sean paralelas. Mira tú, he puesto ahí una aplicación para que te des cuenta que de ninguna manera eso es verdad. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, tercera proposición, falsa. Verdadero, falso, falso. Alternativa correcta. A. De avioncito. En esta segunda pregunta tenemos una esfera circunscrita a un hexaedro. Hay que tener cuidado con estas palabras de circunscrito e inscrito. Inscrito es dentro de, circunscrito circunda, rodea, va por fuera. O sea, esta esfera va por fuera del hexaedro. Así es, ¿de acuerdo? Y es un hexaedro regular. Estamos hablando entonces de un cubo, ¿ok? Y lo primero que voy a hacer es justamente dibujar ese cubo en la pizarra. Observemos. Aquí tenemos un cubo, ¿correcto? Y vamos a dibujar su esfera circunscrita. Ahí la tenemos. Ah, mira qué interesante.
Dice que la arista del hexaedro mide 2 raíz de 3. Vamos a colocar ese valor. Excelente, ahí lo tenemos. Pero recordarán ustedes que por propiedades del cubo, la diagonal del cubo es arista raíz de 3. Quiere decir que si a esta diagonal del cubo le ponemos extremos A y B, ajá, entonces AB es arista raíz de 3, con lo cual tendríamos que AB vale 6. Pero volvemos nuevamente a la figura y nos damos cuenta que al ser A y B puntos de la esfera y opuestos, entonces AB es diámetro de la esfera. Eso significa que AB debe de ser 2 veces su radio. Así es, pero como AB vale 6, entonces R vale 3. Ya tengo el radio de la esfera y con eso ya tengo el volumen, porque me piden calcular el volumen de la esfera. Recordando el volumen de la esfera, ¿te acuerdas de eso? 4 tercios de pi r cubo. Excelente. Pero como r vale 3, lo reemplazamos y este volumen se ha calculado. 3 al cubo entre 3, 3 al cuadrado, 9 por 4, 36 pi. Clave C, C de casita. Tenemos un bonito problema de cilindro y tronco de cilindro. Veamos. Dice, de un sólido limitado por un cilindro de revolución, atentos, se obtiene un tronco cuyo volumen es 1 tercio del volumen del cilindro. Yo creo que lo primero que vamos a dibujar es ese cilindro y luego lo vamos a truncar. Atentos, por favor. Miren esto. Aquí tenemos un cilindro. ¿De acuerdo? Y lo vamos a truncar, ¿ok? Con un plano inclinado, de modo que el volumen que se genera, el volumen del tronco, es 1 tercio del volumen del cilindro. Entonces yo hago una pregunta, un momentito, si truncamos este cilindro, ahí está el corte, chicos, presten atención, el volumen es 1 tercio del total, pero un momentito. Tanto el tronco de cilindro como el cilindro están trabajando con la misma base. Por lo tanto, sus volúmenes deben de ser proporcionales a su altura. Y si me dicen que el volumen del tronco es 1 tercio del total, quiere decir entonces que la altura de este tronco de cilindro es la tercera parte de la altura del cilindro. Primer paso. Correcto. Ahora bien, si seguimos con el texto, aquí tenemos lo siguiente. Dice, en el tronco, en esta figura, se considera, en ningún momento dice se inscribe, se circunscribe, no, no, no. Dice, se considera un cilindro recto cuya altura es el eje del tronco, o sea, cuya altura es h. ¿Correcto? Y con la misma base de este. Creo que están hablando de este cilindro. Fíjense, ¿se dan cuenta? Con la misma base y altura h. ¿Qué te parece si extraemos este cilindro? Ahí está, míralo. Oh, qué bonito. Ahí lo tenemos. Resulta que en este cilindro se obtiene otro tronco. Ah, o sea, le vamos a hacer un corte a este cilindro, profesor. Así es, cuyo volumen es 2 tercios del volumen del cilindro. ¡Ey, un momento! Pero ya nosotros hemos advertido de que dado que están utilizando la misma base, estos volúmenes van a ser proporcionales a su altura. Y si este cilindro tiene altura h, quiere decir entonces que el nuevo tronco, ahí lo tienes, mira el corte para formar el tronco, la nueva alturita debe de ser proporcional al volumen, 2 tercios del volumen original, 2 tercios de la altura h. Eso es. Los volúmenes dependen directamente de la altura al utilizar la misma base, ¿correcto? Muy bien. El problema pide relacionar la altura del primer cilindro, 3h, y el eje del segundo tronco. Ah, esto de acá.
2H tercios. Qué cosa tan sencilla y elemental, ¿verdad? Hacemos ese tipo de relación. Ahí lo tenemos. 3H entre 2H tercios. Ya se imaginan ustedes resultados. H se cancela y esto resulta, producto de extremos, 9 medios. Así es. Y con esto la clave de dinosaurio. Chicos, recuerden compartir este video con sus amigos y compañeros, ¿de acuerdo? Así es. Dice esta pregunta, un reservorio cuya forma es un paralelepípedo rectangular, una caja, ¿no? ¿De acuerdo? De medidas de ancho A, largo B y altura 7 metros, contiene agua en un 65% de su capacidad. ¿A qué distancia del borde llega el nivel del agua? Ah, qué interesante. Me parece entender de que definitivamente el reservorio no está lleno, pues. Claro, dice que contiene un 65% de agua. A ver, vamos a dibujar ese reservorio. Ah, mira qué interesante. ¿De acuerdo? Resulta que la capacidad de agua que contiene es el 65%. ¿Qué implica eso? Que lo que falta debe ser un 35%. Pero mira tú lo que te piden. ¿A qué distancia del borde llega el nivel del agua? Ah, qué interesante. Mira lo que te están pidiendo es esto. Pero resulta que este reservorio tiene altura 7. Ah, una pregunta. Una vez más creo que estamos frente a volúmenes que utilizan la misma base. Por lo tanto, esos volúmenes van a ser proporcionales a sus alturas respectivas. ¿Qué significa eso? Que esta altura corresponde al 35% del volumen del reservorio y el 100% corresponde a una altura igual a 7. En otras palabras, ¿qué cosa es h entonces? El 35% de la altura total, que es 7. Ahí lo tienes. Si hacemos numerito 35 por 7 entre 100, 2,45. Y con eso tendríamos la alternativa correcta, B, de barquito. Gracias, mis amigos, por haber compartido su tiempo. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuevos videos. Hasta la próxima.